Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana y ya tuvieron tiempo ahí para pasar unos segunditos en la palabra del Señor. Juan capítulo 3, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia por Juan 3:16. Pero aquí encontramos la historia de Jesús y Nicodemo. Entonces, se supone que Nicodemo era uno de los maestros, líderes espirituales, pero aquí lo encontraremos haciendo preguntas. Y no hay nada de malo con hacer preguntas cuando tengamos duda o necesitemos aprender y conocer más. Pero se supone que alguien que nos está liderando debería conocer más, y Jesús le hará esta pregunta también a él. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces aquí, al ser principal, era líder de importancia, de un estatus ahí alto. Este vino a Jesús de noche, y vino de noche porque no quería ser descubierto de que estaba viniendo a Jesús, número uno. Número dos, sería vergonzoso, penoso para el que sabe, el que debería saber y no sabe, anda preguntando, pero también por temor de ser acusado o acosado de ir ahí con Jesús. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí habla en plural, él y otros, pero fue el único que se atrevió a ir a preguntar. Quizás también fue enviado por los otros que no estaban dispuestos, y tú, como nuestro líder espiritual, ve y pregunta. Pero él hace esa acertación también: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero simplemente lo reconoce como maestro, rabí, como alguien superior. Pero aquí, hasta el momento, no ha entendido que Jesús también tiene el potencial y quiere ser su Salvador. El 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, hasta el momento, aquí Nicodemo, el líder espiritual, el principal, no ha entendido el nacimiento espiritual. Solamente lo que conoce es el nacimiento físico, y lo está mal entendiendo. O sea, que yo, siendo un hombre viejo, ¿puedo acaso retornar al vientre de mi madre y volver a nacer? En estos tiempos, algunos no creían en la resurrección, otros no, aún habían teorías iniciales de lo que llegaría a ser después, que algunos creerían en la reencarnación. Pero aquí, ¿cómo es que puedo reinsertarme de regreso al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero notemos cómo le responde Jesús. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí Jesús le habla más específicamente: hay que nacer del agua físicamente y espiritualmente. Y se le menciona del agua, a veces también se le nombra lo que de la carne es, pero aquí de la agua, cuando decimos en referencia a una mujer embarazada que se le han roto las fuentes, se ha rupturado ahí el agua, en este aspecto es porque está preparándose para dar a luz. Entonces, lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, tienes que nacer físicamente y después nacer espiritualmente para poder entrar al reino de Dios. Porque si no existes, no puedes entrar al reino de Dios. Tuviste que haber existido físicamente para físicamente, en tu cuerpo, estando en tu cuerpo, dar entrada a que nazcas del Espíritu. Por lo consiguiente, no puedes entrar al reino de Dios si no has nacido espiritualmente, tanto como físicamente. Dos requisitos: haber nacido físicamente y haber nacido espiritualmente. Hemos dicho que si naces una sola vez, físicamente o del agua, vas a morir dos veces, físicamente y espiritualmente. Pero si naces dos veces, físicamente y espiritualmente, vas a morir una vez en el sentido físico, pero no espiritual.
que aunque hablando espiritualmente todos vamos a vivir espiritualmente, o en el cielo o en el infierno, pero la muerte también significa separación de Dios, muerte eterna, ser separado de Dios. Y estar con Dios es la salvación, porque Jesús dijo que nos iba a llevar para estar donde Él está. Entonces esto es la salvación, estar junto con Él, en Él y por la eternidad en su presencia. Entonces espero que usted haya nacido ya 2 veces, físicamente y espiritualmente. Y claro, si está viendo esto, ha nacido físicamente. Mi oración es de que haya nacido espiritualmente del Espíritu de Dios. Dice ahí en el verso 7, no os maravilléis de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces tú, que eres el maestro, líder espiritual en este momento, no puedes entender estas cosas básicas, estamos perdidos, porque entonces, ¿qué es lo que estás enseñando? Si tú no lo entiendes, y hay que entender algo para poder enseñarlo, y si nosotros mismos no lo entendemos, pues vamos a enseñar mal, a veces herejías, a veces erróneamente, ahí insertar algo por no entenderlo correctamente. Pero también, si no eres capaz de interpretar y entender esto que es más básico, lo terrenal de esta tierra aquí, es imposible que entiendas lo demás. Y también nos dice la Biblia que el hombre carnal, el hombre animal, el hombre físico, se nos nombra de diferentes maneras, no puede discernir las cosas espirituales cuando está en la carne. En este aspecto, entonces tiene que nacer de nuevo, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. También la verdad nos hace libres, y es a través de la palabra del Señor que llegamos, somos guiados a la verdad. Así que aquí en el verso 13 también nos dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces una pregunta que podemos saber aquí es, ¿cómo sabemos que esto es posible? Bueno, si nadie ha ido al cielo, no sabríamos. Pero como alguien vino del cielo, podemos saber, porque el mismo Jesucristo descendió del cielo. Y dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y claro, esto es antes que sucediera, y aquí ya está por suceder. Más tarde en este capítulo, lo hemos visto en los otros capítulos, en los otros evangelios, perdón. Pero aquí se le está haciendo saber que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y toda persona que miraba con fe aquella serpiente de bronce que Moisés levantó era para salvación de las personas que creían y obedecían. Bueno, habían estado en rebeldía, desobediencia, y vinieron otras clases de serpientes que los estaban matando, pero con este acto de obediencia, así como Moisés levantó la serpiente en obediencia para salvación, Jesucristo tendría que ser levantada. La serpiente de bronce fue levantada sobre un asta, entonces también aquí Jesús sobre un árbol, sobre un madero, sobre una cruz, necesitaba ser levantado y crucificado, para salvación de los que creen, que reciben esta salvación. Así que es aquí donde entramos a uno de los pasajes más conocidos de la historia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es aquí donde está el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sí, la salvación está disponible y fue hecha para todos, pero no todos van a creer, no todos van a recibirle, no todos van a obtener esta vida eterna, aunque
es suficiente para todo el mundo el sacrificio de Jesús, amando a todo el mundo. Y regresamos otra vez ahí al 15 y al 16, para que todo, esto incluye a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no muera yendo al infierno, sino que tenga vida eterna en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces, fue tanto el amor, tan grande el amor de Dios para todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y todo aquel que en él cree, no se pierda, no muera en el infierno, sino que tenga vida eterna. Pero lamentablemente, no todos creerán. No todos los que escuchen van a creer. Pero mi oración es de que todos los que con quien nosotros compartamos y vean a Cristo en nosotros puedan ver el Evangelio, y puedan analizar sus vidas, arrepentidos venir ante el Señor para ser perdonados, y recibir este perdón. El verso 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el propósito de la venida de Jesús no es para traer la condenación, sino la salvación a través de él. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque se ha autocondenado. Nos dice el siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la persona que diga que Dios no existe, que Jesús no existe, que simplemente fue un buen hombre, que fue un profeta, si no se le considera como el Salvador del mundo, mi Salvador, tu Salvador, arrepentido, veniendo a Él, pidiéndole perdón, entonces esta persona que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que ya están autocondenadas las personas que aman más las tinieblas, sus pecados, sus males que están haciendo en lugar de aceptar la luz. Entonces, la luz ha sido rechazada por muchos y nosotros, hermanos, como creyentes debemos ser esta luz, nos dice Mateo, debemos ser esta sal, dar buen testimonio para que los que nos ven y ven nuestras buenas obras puedan glorificar a Dios. Pero aquellas personas que aman las tinieblas, aman lo malo, el Señor pone delante de nosotros el bien o el mal, la luz o las tinieblas, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Pero muchos aman más lo negativo, la muerte, el mal, las tinieblas, el mal camino en lugar del bien. Entonces mi oración es de que los que no han creído crean a través del testimonio que nosotros damos. Aquí el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y hermanos, ¿cuándo es cuando no queremos ser reprendidos? Cuando nos encontramos haciendo algo malo. Nos desaparecemos, nos escondemos del hermano, de la hermana, no queremos ir al templo, a la iglesia, porque sabemos que tenemos pecado en nuestra vida, y cuando nos vamos enfriando, es más fácil alejarse ya de las cosas del Señor. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que cuando andamos bien no tendremos ningún problema de andar en la luz, pero cuando andamos en las cosas malas queremos permanecer en la oscuridad, en lo malo. Pero así de la misma manera, cuando por primera vez necesitamos venir a Jesucristo, a veces preferimos más lo que este mundo ofrece, las tinieblas, lo malo, en lugar de venir a los pies de Jesucristo. Aquí en estos siguientes versos, Juan testifica acerca de Jesús, y aquí en esta sección se le conoce como el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y recordemos que Juan fue encarcelado cuando Jesucristo lanza su ministerio público de predicar, de enseñar y de sanar. Entonces aquí Juan nos aclara que nos está recontando qué estaba sucediendo, pero hasta este momento todavía Jesús no lanzaba su ministerio público y aquí Juan estaba bautizando porque no había sido encarcelado. 25.
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas al amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí la aclaración de que algunos consideraban que Jesús estaba imponiendo su ministerio sobre el de Juan, pero Juan ya les había dicho: no soy yo el Cristo, no es a mí a quien esperan, yo soy el que estoy preparando el camino aquí, pero también soy el amigo del esposo. Yo no soy el esposo aquí, Jesús es el esposo, la iglesia es la novia, pero aquí estoy preparando el camino para el Señor. Y aquí Él lo hace saber: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y de muchas maneras Juan menguó aquí. Cuando Juan es encarcelado, su ministerio hasta cierto punto se detiene. Los discípulos que seguían, por lo menos 2 de ellos que seguían a Juan, se unieron a Jesús como sus seguidores, como sus discípulos, pero también era necesario que la luz resplandeciera, que Jesús brillara, y aquí que Juan menguara, porque Juan era el que al que conocían, de él escuchaban, pero ya llegó de quien yo les hablaba prácticamente, así que yo me voy a hacer a un lado para que él resalte y brille aquí. Entonces aquí está la sección que el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y ya vimos a Jesús ahí interactuando con Nicodemo, no solamente de lo terrenal, sino de lo celestial, de lo espiritual. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que mi pregunta, hermano, ¿usted ya ha creído en el Hijo, en el Hijo de Dios, en Dios Hijo? Si usted le ha recibido como su único y suficiente Salvador, tiene la vida eterna. Pero la persona, su familiar, su amigo, su vecino, su compañero de trabajo que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino más tarde la ira de Dios sobre él, desatada completa en el infierno al rechazar a Jesús. Así que mi oración, hermanos, es compartamos a Jesucristo con todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, para que conozcan a Jesús como el único y suficiente Salvador. Que el Señor les bendiga.